locutor y realizador de este trabajo audiovisual que se encuentra allí arriba, manejando esa camarita que nos está recogiendo a todos. Enhorabuena, Diego. Has merecido este aplauso. Gracias. Bien, pues como decíamos, vamos a tener un control del tiempo exhaustivo y vemos que lo que va a ser la continuidad de la exposición está dividida por carpetitas. Va a ser la historia del método, que es los resultados, la fórmula de la comunicación, con lo cual nosotros científicamente vamos a poder medir la energía que emitimos a la hora de comunicar, el deseo que tengo común y que quiero compartir con todos vosotros, y ya se dará paso al debate que tenemos aquí el moderador ahí preparado para las preguntas que pudieran suscitar un tema que yo creo de tanto interés como este. Y ya sin más, vamos a hablar cuándo se inicia el estudio. Se inicia en 1988 y coincide con mi primera maternidad, mi embarazo de mi hija mayor, que está presente en la sala y se llama Leonor. Empieza con ese embarazo porque yo me preocupo, siempre preocupada por la comunicación, y al ser tan sensible como soy y sentir vida, me preocupo por cómo se puede comunicar con un bebé en el seno materno sin haber nacido. Y empiezo a establecer un código de tipo Morse, de comunicación con mi bebé en la barriga, y realmente me respondía. Si yo daba 2 golpecitos, ella con su piernecita me daba 2 golpecitos. Y así me di cuenta que realmente era un fenómeno a estudio, el tema de la comunicación, que sabíamos menos de lo que nos habían enseñado. A mí siempre en estos temas de comunicación me han atraído mucho los norteamericanos, no sé por qué será, pero ellos van adelantados en todo esto, y yo pues he leído muchísimo desde entonces acerca de todos los entornos que tienen que ver con la comunicación, con el cerebro y con todos los avances médicos y cómo afecta a todo nuestro organismo y al comportamiento social. Mi hija fue la motora de que yo empezase con este estudio, y realmente a mí me llenó de admiración el que la niña, siendo bebita, a los 6 meses construyese ya frases con sentido. Su primera frase, recién cumplido el 6º mes, sin casi sentarse todavía, me dijo: mamá, ven, Quina, junto. Lo que la niña quería decir era: mamá, ven a junto de Cristina. Ella se cambió de nombre, ahora es Leonor, pero cuando nació era Cristina. Pero antes de que naciese la infanta, se lo cambió. Eso lo apostilla siempre. Entonces, después, con este inicio tan bonito, sigo trabajando y trabajando en esos campos tan diferentes que hemos visto, en esas vertientes tan diversas, y el trabajo que hoy veis y que doy a conocer, y que dentro de poco saldrá un libro para la Feria del Libro en Madrid, lleva 24 años de investigación y de estudio, donde además me he preocupado, por una parte, de estudiar la comunicación en cuanto a la mejora de oratoria y comunicación no verbal de altos cargos políticos y públicos. Eso por mis circunstancias vitales, no porque yo lo buscase. Como dice un buen amigo mío, que también está ahí sentado, las cosas ocurren por casualidad. Casi ocurren por casualidad. Y después empecé también al estudio de cómo influenciaba esa mediatización que yo vivía en primera persona de los medios de comunicación, como decía antes, entre comillas, la manipulación mediática en la masa social, vista masa, llamada masa porque conduces a un montón de personas. Entonces es como una ola que arrastra un comportamiento de muchas personas. En 1993 descubro la conexión que hay entre la mente, es decir, el cerebro, un área donde empiezo a trabajar, que son las neurociencias, por la pasión que para mí tienen las redes neuronales, entre la mente y esa comunicación, ese cerebro y esa comunicación, porque tuve la suerte de estar 10 años al lado de un hombre que si hablaba mal y hablaba, era porque su pensamiento iba mucho más rápido que su verbalización. Hay que pensar que cada segundo, mientras hacemos 230.000 neuronas conectan con otras 230.000 neuronas. Esto es muchísimo, lo que ahí conectamos y la energía que estamos desprendiendo continuamente.
El ser capaz de saber lo que piensa otro sin que te hable, a mí me parece maravilloso. Y yo, con el señor Fraga, conseguí entenderlo sin hablar. Entonces, cuando duré tantos años con él, porque cuando él quería que le preparase un discurso, sabía lo que quería que pusiese. Cuando iba a pedir algo, llegábamos a un ayuntamiento, sabía cómo iba a querer. Y eso hizo pues, que naciese además una relación que para mí siempre lo tendré en mi alma, porque ha dejado una huella impresa muy grande de conocimiento y aprendizaje. Me gusta también en mis presentaciones meter frases de pensadores, porque creo que de una idea o de las palabras de cualquier persona aprendemos tanto. Si ese pensamiento nos induce a nosotros a nuevos pensamientos, que me parece que la comunicación es fantástica. Y dice Hipatía, esta gran filósofa, está de moda, pero es anterior a Platón, es platoniana, griega, dice, aunque ella nació en Egipto, que resérvate el derecho a pensar, incluso equivocarse. Es mejor que no pensar nada. Vamos a pensar y vamos a despertar nuestro cerebro, que para eso estamos aquí. Que cerebros dormidos no nos gusta tener. Y yo aquí veo mucha energía y muchos cerebros. Esa pasión que tiene para mí la comunicación en redes neuronales y redes tecnológicas me llevó a que en 1999, sí, puedes pasar, bienvenido, a que en 1999 fuese llamada por Eduard Musset, cuando hacía su programa en los estudios de Sant Cugat, en Barcelona, para que participase en su programa Redes para hablar del planeta digital. ¿Cómo entendía yo? ¿Cuál era mi visión de cómo iba a ser la comunicación en este moderno siglo que hoy vivimos ya, que es el mundo digital? La verdad era muy curioso, porque yo cuando tenía pues casi 30 años, si hoy soy naif, pues con casi 30 y poquitos era mucho más naif. Y entonces, verme aquí sentada con Musset tan gris y los otros dos señores catedráticos también todos vestidos de gris, y el escenario de aquel programa era todo gris, yo llegué con una camisa verde pistacho, y aquello impactó al realizador y a todo el mundo, aquella anécdota fue muy graciosa, y me viene a de lo que dices tú, lleno la vida de color, y realmente es que me parece que el color es fantástico, que tenemos unas gamas cromáticas, que si apreciamos todo lo que nos da la vida y la naturaleza, pues es una maravilla, todos los matices y todo el juego que podemos encontrar a lo que parece una simplicidad. En el año 2000 experimento en mi propia persona algo muy importante, que es el principio de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque yo sufro una adversidad muy grave. Tuve una circunstancia vital que me llevó casi al borde de la muerte y a ponerme en una posición de inferioridad, por no decir subterránea total. Y tengo que rehacerme de nuevo y resurgir de mis cenizas. Experimenté el haber pasado de lo más alto y tener poder y manejar todo a no ser nada. Pero nada es nada, y ser una persona destrozada. Y entonces, y además con 2 niños para sacar adelante. Mis hijos evidentemente fueron un gran estímulo, pero no solamente eran los niños que tenían que tirar para mí, tenía que rehacerme interiormente. Y en esa época tuve unos grandes amigos, que fueron los clásicos. Yo tenía insomnio, no dormía, lo pasaba muy mal. Mi amor por la lectura y mi amor por la comunicación hizo que me refugiase en esos amigos clásicos, en Platón, en Aristóteles, en Hipócrates, en todos estos hombres que sus pensamientos están hoy en plena actualidad. De hecho, hay un libro que recomiendo que es Si Aristóteles presidiese la General Motors, que es fantástico, porque sus pensamientos todavía están en vigor y es muy bueno ver cómo esos pensamientos de la filosofía de hace tantos siglos, sin embargo, están al orden del día para dirigir las multinacionales. Y una frase que he seleccionado para este apartado, porque para mí fue un punto de inflexión clave donde yo empecé a experimentar cómo se estructura de nuevo un cerebro, cómo se cambian los paradigmas mentales. Es una frase de nuestra conocida, querida compañera Natibel Preciado, una famosa periodista, que dice que la mayoría de los hombres prefiere obedecer para echar la culpa a los demás de sus errores o sus fracasos. Es más fácil poner las orejeras y ponerlo por aquí, por la derecha, por ahí, pero párate a pensar y toma tus decisiones. Coge tu destino y sé dueña de tu propia vida.
Vamos adelante.